Alternativa Sonora. Código Libre. Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de Spotify o Facebook, radio o vía televisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Hoy, como una de tantas ocasiones, vamos a platicar, vamos a tomar a este municipio como un caso de estudio, digamos. Yo siempre digo que esta ciudad es un laboratorio, toda ciudad es un laboratorio, y en este caso para hablar de servicios de salud en esta ciudad como ejemplo de lo que puede suceder, de lo que podemos estar viviendo en otras ciudades, en otras partes del país. Y para eso tengo el gusto de que me acompaña el doctor Daniel Sotelo y el doctor Rigoberto Melgoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a platicar con ellos de las cualidades de la ciudad en cuanto a servicios médicos. Siempre abrimos con un pequeño contexto. Y hemos trabajado en algún proyecto con este asunto de servicios médicos en esta ciudad, La Piedad, Michoacán, una ciudad de 100,000 habitantes, 105,000, junto con su zona metropolitana, con una pequeña localidad de Pénjamo, Guanajuato, La Piedad, Michoacán. Y de las cosas que vimos es que los servicios médicos en esta ciudad están detonándose, están creciendo. Ustedes lo estarán viviendo día con día porque están en el ramo, están en el sector, pero luego la gente en común no nos damos cuenta, nos asumimos porcícolas o de servicios. Las personas, la gente trabaja en servicios como puede ser desde tiendas departamentales, las que existen en la ciudad, en salas de cine también ahí se han empleado, en comercio de todo tipo, digamos, mercados, abastos de todo tipo. Entonces quizá nos identificamos como que nos dedicamos a la porcicultura, a la agricultura también en general, y a los servicios en general, al comercio. Pero creo que poco nos damos cuenta de que esta ciudad también está detonando en cuanto a servicios médicos. Y entonces, rascando un poquito, vemos que la ciudad tiene servicios de calidad comprobado, demostrado, digamos, para cualquier persona que quiere recibir servicios médicos en La Piedad y en la región. Y también enfrentan sus problemas. Echando estadísticas de esta primera parte que comentaba, sí vemos que la porcicultura sigue siendo una parte importante, el comercio también, pero un gran sector, dos sectores importantes en la ciudad es el de servicios educativos, que da empleo a 12% de la población, ya es una proporción importante, y el de servicios de salud da empleo en cuanto a servicios médicos en general o servicios de salud en general a 6% de la población de La Piedad. Es una proporción importante en comparación con otros sectores como el de servicios financieros, que a pesar de que mueve mucho dinero, solo genera 1% del empleo en La Piedad. Entonces, del 6% que dan servicios médicos al 1%, el de servicios financieros, que es de todo tipo, desde sí los bancos, pero también las casas de cambio y otro tipo de servicios financieros, entonces sí se nota un cambio importante. De los retos que veo que se enfrenta en la ciudad, entre otras cosas, es que sí hay competencia para La Piedad y entonces para los servicios médicos de La Piedad, y somos el área de influencia de Guadalajara, de León, de Morelia, hasta de Zamora, una ciudad todavía más pequeña de esas tres que comenté. La ciudad es más grande que Zamora es más grande que La Piedad, pero no mucho más grande, y nos está generando competencia. Y son, nada más a manera de introducción, uno de los indicadores que podemos estar comentando de esta ciudad respecto a servicios médicos. Y de todo esto entonces nos interesaría estar construyendo la historia, el proceso de cómo es que se dieron los servicios médicos en La Piedad, y por eso es que los invitamos, porque ustedes son, tengo entendido, fundadores de uno de los principales hospitales de esta ciudad. Lo comentábamos antes de entrar al aire,
cómo es que ustedes, su hospital, ya son parte de la vida diaria, cotidiana de los piedadenses, de la población. Ahí hay gente, muchos nacimientos, cuántas familias no dirán, aquí nació mi hijo, aquí nació mi marido, ¿no? Y también podemos decir, también lo comentábamos, aquí murió mi mamá, mi papá. Eso ya nos vuelve parte de las entrañas de la ciudad, nos compenetra, digamos, ¿no? ¿Quién no conoce el hospital de especialidades donde trabajan ustedes? Y entonces ustedes han visto el proceso de generación de servicios médicos en La Piedad, así como en su momento también fue importante el proceso de cómo es que llegaron las universidades a esta ciudad, que antes de los 80 no había escuelas, universidades, hasta donde tengo entendido, más bien se hizo la gestión, y en el 85 se da la primera universidad en La Piedad, si no me equivoco, la Universidad del Valle de Temajac, una extensión de Guadalajara para acá. Así también queremos que nos platiquen ustedes servicios, y entonces ya es la pregunta para ustedes. Si nos platican un poquito cómo eran las condiciones en los momentos en que estaban haciendo el hospital de especialidades, cómo era la atención o qué tantos servicios de salud había, para empezar, en cuanto a sistema de salud público, y entonces por qué es que hay el interés, existe el interés para abrir un hospital privado. Okay. ¿Quieres empezar? ¿Cómo no? Si me permite, sí, primero, adelante, gracias por... Digo, porque él tiene más años aquí, ¿sí? Es uno de los fundadores exactamente. Sí, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, doctor Telles. Mire, yo llegué aquí a La Piedad en 1975, hace 49 años ya. Era el primer ginecobstetra que había aquí en La Piedad. Los servicios médicos en aquel entonces, pues imaginen ustedes, era La Piedad lógicamente más pequeña y contaba con muy pocas instalaciones médicas. El Hospital Civil era la institución que está en el Parque La Purísima, donde ahora es la Casa de la Cultura, y el Centro Médico que está en la contraesquina del Templo Grande del Señor de la Piedad. El Hospital Civil tenía 3 médicos, un director y 2 médicos generales, médicos ya titulados, y aparte había 2 internos de pregrado. O sea, los internos de pregrado son aquellos médicos en formación que están haciendo su 6º año de la carrera de medicina, y habitualmente esos muchachos provenían de la Universidad de Guadalajara. Entonces eso es lo que tenía La Piedad, un hospital civil. 6 médicos en eso que dijo. 5 médicos 5 ahí, médicos. 3 médicos titulados y 2 internos. Era el personal que había en el hospital civil. Se atendían pacientes en forma privada también, porque no había pues dónde más hospitalizar, y en el centro médico, que es el sanatorio más antiguo de aquí en La Piedad, por así decirlo. El hospital del centro médico pues tenía su cartel completo de médicos generales y algunos internos que venían de la ciudad de Guadalajara también. Nos permitían allí internar algunos pacientes. Pues era tan poco el espacio que podíamos ocupar nosotros como pacientes, llevando pacientes privados, pues que nos vimos en la necesidad, considerando la cantidad de poblaciones que hay aquí alrededor de La Piedad. El municipio de Pénjamo es el más grande del estado de Guanajuato, entiendo. Entonces, mucha gente de Guanajuato viene a hacer aquí sus compras, sus tratos, todo lo demás. Entonces, mucha gente allá, más la propia de La Piedad, eran insuficientes los espacios donde hospitalizar pacientes. Y la gente de aquí se iba más bien a atender a Guadalajara o a León, es lo que habitualmente hacían. Las instituciones que había también era la clínica del ISSSTE, una clínica nada más, no era hospital, y el Seguro Social. La clínica del ISSSTE, yo llegué a trabajar allí durante 18 meses más o menos. Era una clínica que tenía, pues no sé, éramos 4 o 5 médicos nada los que trabajábamos allí, y 2 pasantes que hacían la guardia, no pasantes, médicos ya titulados, que hacían guardias allí como médicos de 24 horas, por así decirlo. Entonces, eso era lo que teníamos. No había, lógicamente, todos los servicios que se cuentan en la actualidad. No había gabinetes de rayos X. El ultrasonido llegó hasta el 1983 o algo así, llegó aquí a La Piedad el primer ultrasonido. La tecnología, pues ha venido, ustedes se dan cuenta de cómo ha avanzado todo, con la llegada del internet y todo lo demás, pues esto ya se disparó, ya es algo que
que nos asombrábamos cada día de todo lo que aparecía. Y nuestro asombro pues no deja de ser grande todavía en cuanto a lo que se está manejando ya actualmente con la cirugía robótica que se hacía ya desde los años 90. Hubo un congreso de la Asociación Médica Piadense aquí, se trajo un médico militar que habló sobre cirugía robótica, el presidente era el doctor Rigoberto en ese entonces, si mal no recuerdo, y él lo trajo. O sea, eso despertó la inquietud en muchos compañeros médicos de hacer la carrera de medicina. Y le repito, ya el Hospital de Especialidades se fundó en 1980, fue cuando nos constituimos en sociedad. Éramos 8 integrantes al principio, no sé si valga la pena mencionar el nombre de todos. Sí, adelante. Algunos compañeros ya fallecieron, otros están vivos todavía. El doctor Heriberto Ayala Alcalá, pediatra, Juan Miguel Cepeda Alfaro, cirujano general, desgraciadamente se nos adelantó ya en este camino, el químico Pedro Ortega, la Margarita Cebes y Amaya con su hermano, eran radiólogos, el doctor Polo García Jiménez, médico general, fallecido ya también, Pedro Ortega ya también falleció, y el doctor, el cirujano odontólogo Benjamín Buenroso Martínez. O sea, si ustedes ven, había médicos generales, odontólogos, químicos y pocos médicos en realidad ya especialistas, prácticamente Heriberto Ayala, Juan Miguel Cepeda Alfaro y su servidor, y Margarita Cebes, la radióloga. Éramos 4. O sea, no había mucho pues personal médico que nos acompañara en esta etapa que empezábamos, ¿verdad? El hospital se fundó y 2 años después de fundada desde la asociación, empezó ya a funcionar como hospital de especialidades. A fines de 1983 fue que empezó a funcionar eso. La finalidad, aparte de eso, era crear fuentes de trabajo. Se pensó mucho, se hizo mucho hincapié en que tendría que ser un hospital abierto para toda la población, para todos los médicos que quisieran ahí, que tuvieran lo que nosotros no tuvimos la oportunidad de tener al principio. O sea, fue un parteaguas grande eso del hospital de especialidades, siento yo. No sé si quieras agregar algo, Rigo. Lo bonito de todo esto, Carlos, es que el entusiasmo que ellos nos transmitieron en ese tiempo a nosotros, inicialmente eran ellos nada más, pero después viendo ahí la necesidad, como él dice, de tener un lugar donde trabajar, primero, dar más trabajo a la población y que la población estuviera bien atendida. Ellos a nosotros los platicaban, nos transmitían y nos transmitían las ganas. Algunos nos invitaron, fue cuando nosotros nos integramos ya también al grupo y se empezó a formar. Y olvídate, de eso para adelante ha ido aumentando mucho y la gente se ha entusiasmado. De tal manera que había mucha gente, algunas gentes pues que querían entrar, médicos, que por una u otra cosa no podían entrar, pero las puertas eran abiertas a cualquier persona, a cualquier médico que quisiera trabajar, lógicamente con su título, ¿verdad? No podemos tampoco permitir que entrara alguien que no tuviera título, ¿verdad? Médicos generales podían entrar, especialistas, después empezaron a llegar todos los especialistas y esto fue creciendo. Lo bonito fue la transmisión que ellos nos dieron al principio, ¿no? Del entusiasmo que le echaron a todo esto, muchas ganas que tuvieron ellos. Nada más para puntualizar, entonces antes de abrir el Hospital de Especialidades, en La Piedad había servicios del IMSS y del ISSSTE. No, bueno, ¿no? El ISSSTE subrogaba a sus pacientes a los hospitales civil o al centro médico y la mayoría se mandaban a Zamora. Eso en cuanto al ISSSTE. El Seguro Social, la clínica no tenían, entiendo yo, áreas quirúrgicas. No tenían. Era la pura consulta nada más y todo lo mandaban a Zamora. Igual el ISSSTE, yo llegué en el 1979 y empecé a trabajar en el ISSSTE en el 80. En ese tiempo el ISSSTE nada más tenía una clínica donde daban únicamente consulta y yo empecé a trabajar como médico de urgencias, pero todas las urgencias las teníamos en el hospital civil. Pero todo lo que había quirúrgico y todo eso lo teníamos que mandar a Irapuato, ¿verdad? Teníamos partos, teníamos enfermedades simples, ¿no? Pero todo lo que era quirúrgico, un poquito más delicado, todo se tenía que mandar para allá. ¿Hasta qué año se mandaban
a cirugía a otro lado? Todavía. No se crea. Lo que pasa es que yo me fui de aquí en el 87, perdón, en el 83, regresé en el 87. Fui a hacer la especialidad. Y ya cuando regresé, pues el hospital seguía, o sea, lista seguía igual, ¿verdad? Después hicieron la clínica. Ya me perdí de ahí de qué tanto hacían aquí o si lo mandaban todavía para allá, afuera, ¿verdad? Y también para tener la cronología de los servicios médicos en general, ¿cuándo abrió la clínica el hospital del ISSSTE, el hospital del IMSS, ya con cirugías, el hospital regional? Ustedes ya quedamos que abren en el 1980, ¿verdad? Sí, o sea, se juntaron amigos, sí. Sí, El hospital empezó a funcionar, el hospital de especialidades empezó a funcionar en diciembre del 83. Fue cuando abrió sus puertas, para el público, ¿verdad? Pero todo se empezó a hacer, a construir desde la primera piedra del 80. Fue cuando empezaron. Les llevó 3 años entonces. Sí, ¿verdad? ¿Y saben de la fundación de los otros hospitales? No, fechas de los otros hospitales no tengo yo el dato exacto. Después se formaron otros hospitales, por ejemplo, lo que era, creo que era una escuela, ¿sí, verdad? Sí. El Santa María, lo que es ahorita el Hospital Santa María. ¿Y el Carmen? Sí, estaba el hospital, era una escuela, creo que era por monjas, sí. Y después lo hicieron hospital, lo adaptaron para ser hospital, hasta ahorita está funcionando como hospital. Y después también se formó el hospital, el Sanatorio del Carmen, ¿verdad? Eso fue, no sé, como exactamente 3 años después, más o menos, en 1986 sería. ¿Más o menos? Más o menos, sí, el Carmen. Fue cuando se empezó a formar el Carmen, ¿verdad? Había algunas otras clínicas pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Mujica tenía una clínica propia de él, donde él atendía, y algunos lugares donde daban consulta ya tenían partos, en unas casas privadas, pero ya después todos esos se fueron integrando a hospitales, ¿verdad? Pero sí era la medicina en ese tiempo aquí en La Piedad. Me queda la duda, no sé si lo responden ahora o un poco más adelante. Ustedes ya como hospitales consolidados, ahora que ya están consolidados, ¿generan enseñanza a los médicos o tienen que llegar titulados todos ellos? Mira, anteriormente con nosotros estaban internos de pregrado, entraban de la Universidad de Guadalajara, eran internos que estaban en formación, estaban con nosotros. Después hubo cambios en la política de las universidades, entonces esos ya se quitaron. Entonces lo que hicimos nosotros ya es contratar a médicos generales que estuvieran ahí haciendo las veces de interno, lógicamente ya con sueldo, pero sí ellos deberían de estar titulados con su título. A estas personas, el agrado que nosotros tenemos es que a estas personas que han estado trabajando con nosotros, la mayoría se ha ido a hacer especialidad, porque estando ahí han aprendido a hacer bien las cosas y los ponemos a dar clases entre ellos mismos, o nosotros les damos clase y van progresando, entonces hacen que ellos mejoren en su calidad y presentan el examen y lo pasan. A nosotros nos ha dado gusto eso, porque la mayoría ha pasado el examen nacional, ¿verdad? Tengo otra curiosidad. Un médico egresado, bueno, va a buscar trabajo donde haya y se va a mudar a esa ciudad. Pero si pensamos a la inversa, esta ciudad, ¿cómo es que llegan los médicos? ¿Llegan porque se les ofrece una plaza del sector público? ¿O porque llegan a abrir un consultorio privado? ¿O porque llegan a hospitales como el de ustedes? ¿Cómo, la pregunta quizá viene vinculada cómo atraemos a especialistas que no hay en La Piedad? ¿Cómo generamos una especialidad que no existe por ahora en La Piedad? Mira, aquí en La Piedad ya tenemos ahorita una gran cantidad de médicos especialistas. Les decía, yo era el primer médico que llegaba en ese plan de especialista en el 75. Ahorita hay asociaciones médicas, colegios de pediatras, de ginecobstetras, de anestesiólogos, médicos generales, de todo tipo de médicos. Hay ahorita que formaron sus propias asociaciones. Y mínimo para hacer una asociación de ese tipo médico tiene que ser 20 integrantes, lo mínimo. Entonces esto, la cantidad de médicos especialistas, pues ha crecido notablemente. En cuanto a por qué se vienen los médicos aquí, si vienen con plaza o sin plaza por una institución,
para un médico recién egresado de la especialidad, con salarios muy bajos que le dan apenas para subsistir, estando haciendo la especialidad, venirse así nada más, sin ninguna base, es muy aventurado. Lo digo porque fue mi propia experiencia. Yo me vine a trabajar a la clínica del ISSSTE con una plaza de 4 horas nada más, en lo que empezaba pues para tener una base pues y poderme levantar después, pero médicos que lleguen así nada más de moto propio, ¿cómo puedo decir? Difícilmente llegan ya. Casi siempre llegan a trabajar a instituciones, sea el Seguro Social, el ISSSTE o el mismo hospital regional. Que el hospital regional, de lo que era antes a la que es ahora, Rigo ha sido director del hospital, del servicio de cirugía ahí en el hospital regional, él le puede decir la cantidad de médicos que tienen allí. Allí sí es un hospital escuela, nosotros no somos hospital escuela. Se les apoya a los muchachos. Jefe de cirugía, pero no director del hospital regional, ¿no? Pero se trata de dar mucha enseñanza ahí. Fíjate que en lo que decías ahorita de los por qué se vienen para acá, los motivos son muy variables, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de médicos internos, porque eso sí me consta a mí, con nosotros nos llegan muchos internos, y les gusta la ciudad, aquí, La Piedad, se van, terminan el internado, se van a un año de servicio a otro lugar, es gente que no es de aquí, es gente de fuera, gente de Oaxaca, gente de Guerrero, gente de otros lados, y les gusta La Piedad, hacen su servicio y se regresan aquí a La Piedad, ya no se regresan a su pueblo, y aquí se quedan, y aquí se preparan algunos y se hacen la especialidad, y se regresan aquí. Hay otras personas que hacen su especialidad o su internado en otros lados, y se van a hacer la especialidad, y se regresan aquí, pero porque son de aquí, porque tienen médicos. Aquí en La Piedad hay gente originaria de aquí, que hicieron la especialidad, y son muy buenos, sobre todo jóvenes que están llegando ahorita. Son capaces, como no tienes una idea. De ellos hay que aprender, nosotros hay que aprender de ellos, ¿no? Porque ya llegan con ideas mucho más nuevas y más activos y todo, ¿verdad? Y ahora la inversa, muchos jóvenes piedadenses que van a estudiar medicina y seguramente fuera de la ciudad, después regresan o ya hay una fuga de médicos en esto. Muchos regresan, hay algunos que sí se quedan en otros lados, pero es porque allá encuentran otra oportunidad. Sí, te puedo decir, no quisiera decir nombre nada, pero hay gente, tenemos médicos, por ejemplo, compañeros, que sus hijos están estudiando y están la carrera o más bien la especialidad en el otro lugar, y allá encontraron un lugar donde trabajar, y ahí se quedaron, ¿verdad? Allí les va bien, bueno, ¿verdad? Lógicamente aquí tienen las puertas abiertas también, es su casa, ¿verdad? Y estos médicos que también, a manera de chisme, estos médicos que están en las consultorios del doctor Simi, híjole, no sé si también aplica, iba a decir marcas, pero mejor no, porque no sé si tienen un consultorio en sí, pero sí hay farmacias que tienen su consultorio a un lado. ¿Estos son negocios del médico que abre su farmacia pequeña o es un médico contratado para esa farmacia? ¿Ustedes saben cómo es esta lógica? Hay médicos que tienen su consultorio y tienen su farmacia. O sea, ellos ponen su consultorio, atienden a sus pacientes y tienen su farmacia y ahí les venden los medicamentos. Es permitido, ¿no? Y hay farmacias grandes, Simi por ejemplo, que no es la única, pero ellos ponen un consultorio. A ellos les exigen tener un médico, entonces contratan a médicos generales, ¿verdad? Ahí yo no quisiera meterme en polémica, ¿no? Porque, bueno, es decisión de cada médico estar ahí, ¿no? Algunos están a gusto, otros dicen que no, en fin, es una polémica eso, ¿eh? ¿Pero estos médicos vienen de fuera? ¿Son médicos formados fuera? No, hay gente que es de aquí, gente que viene de fuera. Sí, la mayoría de los médicos que están en las farmacias de este tipo son médicos de aquí, de La Piedad. O sea, difícilmente vendría otro médico de tu estado, por ejemplo, de tu ciudad, a llegar aquí a poner un puesto de ese tipo. No lo creo factible. ¿Sí? Bien. Esto para tener un panorama general de los servicios médicos. Ahora, como usted dice, ya tenemos varias especialidades en La Piedad. Yo diría, aunque faltan especialidades, ya es una ciudad consolidada, tan consolidada que ya ofrece servicios en una región, ya tiene un área de competencia, digamos.
pero aún así todavía hay fuga de pacientes, digamos, ¿no? Lo llegamos a platicar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, que las aseguradoras, uno contrata un seguro médico y resulta que esa aseguradora lo que genera es un convenio con hospitales y que esos hospitales no necesariamente, los convenios no necesariamente son con hospitales de la ciudad, sino que son hospitales de fuera de la ciudad. Y entonces alguien tiene un accidente o necesita una atención médica y lo mandan afuera de la ciudad, fuera de la piedad, y lo que implica pérdidas económicas para la ciudad y pérdidas económicas para el sector. ¿Esto todavía sigue siendo así? Yo creo que lo de los seguros, a la larga sí va a tener que funcionar, ¿no? Porque la mayoría de la gente va a querer tener un seguro médico privado, o sea, que lo atiendan inmediatamente. Pero algunos hospitales todavía se cierran a los servicios de los seguros, porque los seguros, algunos son muy buenos y otros no tan buenos, que hacen que no se cumplan las expectativas del paciente ni las del médico, ¿verdad? El médico lógicamente atiende, y tiene que cobrar su trabajo. El paciente quiere su servicio y se lo dan, ¿sí? Pero a la aseguradora a veces no le responde adecuadamente, ¿verdad? Yo creo que eso a la larga tiene que irse corrigiendo más, ¿no? Porque en otros, por ejemplo en Guadalajara, yo conozco hospitales que todos los pacientes llegan con su seguro y ahí hay oficinas de los seguros médicos que en cuanto llegan ya van con ellos directo y no ponen ningún problema. Aquí todavía a veces llega un paciente con lo del seguro y uno les hace la valoración, le dice lo va a comprar y la aseguradora pone algún pero. Ok, vaya con la aseguradora, ¿no? O sea, no puedes obligar a nadie, ¿no? Pero sí es un poquito problemático todavía. Hay tabuladores que fijan pues las aseguradoras, ¿verdad? Y unos tabuladores son tanto para los servicios médicos como para el mismo médico, y entonces es donde no se ponen de acuerdo bien. Tabulador quiere decir que ustedes reciben a un paciente de una aseguradora fulana de tal y el precio de la consulta lo fija la aseguradora. Exacto. Okay. Si el médico lo acepta, ¿verdad? Si no, pues lógicamente no hay trato. Ok, entonces la aseguradora va a querer poner sus políticas entonces de atención. Ahí es donde a veces los hospitales también ponen su política, ¿verdad? Porque es recíproco, tiene que llegar a un acuerdo, ¿no? Sí. Porque sí, a veces sí los honorarios de la aseguradora son demasiado bajas, ¿verdad? A veces no, es que es por volumen, bueno, sí, pero ¿de qué volumen estamos hablando, no? El riesgo. Pero no. Ya. Hablar de aseguradoras es un poquito complicado también. Sí. Ahora, hablando del hospital, propiamente del hospital de especialidades, primero me llama la atención que se llame hospital de especialidades. ¿Por qué no Médica Sur o un nombre distinto, ¿no? Cavadas. Hay un hospital Cavadas, si no me equivoco. O uno, no, Laboratorios Cavadas, ¿verdad? Cavadas, sí. Hospital de especialidades pareciera que no es un nombre propio del hospital, digamos, ¿no? Y luego, ¿qué especialidades ya particularmente está ofreciendo este hospital? Para darnos idea. Sí, la medicina tiene 4 ramas principales: medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología obstetricia. Ginecobstetras, pues. Nosotros en el Hospital de Especialidades cubrimos las cuatro ramas principales, pero cada rama tiene ya subespecialidades, ¿verdad? El internista, el cirujano, los cirujanos, hay cirujano de oídos, nariz y garganta, cirujanos generales, ortopedistas, pediatras también, ya hay muchas especialidades, subespecialidades, no sé, traumatología, ortopedia pediátrica, hay muchas subespecialidades, pues, ¿verdad? Y eso poco a poco en la piedad se ha venido llenando. Faltan algunos tal vez, sí, ¿verdad? Pero ya lo grueso ya lo tenemos aquí en la Piedad. No solamente en hospitales especiales, también en otras unidades hospitalarias. Creo que también su origen esto de hospitales especiales es desde que se empezó a formar el hospital,
que se quiso dar a conocer me acuerdo de esta junta ese tiempo, hace muchos años, que precisamente por eso se llamaba así, para que la gente supiera que en ese hospital había las especialidades, no era nada más de medicina general, era de especialistas, y que tenía que ser atendido por especialistas, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la que se llama así, Hospital de Especialidades La Piedad, ¿no? ¿Sí? Creo yo que esa fue la idea en ese tiempo. Y las personas lo ubican muy bien. Uno dice hospital de especialidades y saben a qué hospital se están refiriendo. Exactamente. Nada más que si alguien viene de fuera. Especialidades médicas, así. Especialidades médicas. Sí. Okay. Hospital Especialidades Médicas. Así es, es el nombre original. Bien. ¿Y expectativas de este hospital cuáles tienen? ¿Va a seguir creciendo? ¿Hasta ahí, hasta donde está su tamaño actualmente, hasta ahí se va a quedar? Sí, mira, el hospital, una cosa te lleva a la otra. Están llegando muchos médicos de otras especialidades que están pidiendo también que haya material para ellos o equipo para ellos poder trabajar también. Y eso lo tenemos que empezar a satisfacer, ¿sí? Dar otros proyectos de radiología, por ejemplo, la tomografía con nosotros. Se tiene la idea de una terapia intensiva, pues ya está, pero hacer de hemodinamia, por ejemplo, buscar la manera de que vaya creciendo todo esto, ¿no? Sí hay buenas expectativas. Ahorita la directiva que hay en el hospital tiene mucho interés en eso y mucho ánimo en hacer crecer al hospital, ¿verdad? Y sí se tiene pláticas frecuentemente con los socios para ver la posibilidad de trabajar en un área, trabajar en otra y atraer más médicos, pues, ¿verdad? Es que me imagino que los orígenes fueron duros, pero que ahora que ya está consolidado, muchos médicos les gustaría ser parte del Hospital Especialidades Médicas. Y supongo que entonces ustedes tienen además su política de ingresos, o lo aceptan o no aceptan estos médicos. Entonces me imagino que muchos se mueren de ganas de ingresar, pero ustedes están con sus políticas. No, sí, me permite, es que digamos que es un hospital abierto a todos los médicos que sean bien avalados por la Secretaría de Educación Pública como médicos y lógicamente médicos éticos. Sentimos pues que debemos de cuidar mucho ese aspecto, ¿verdad? Pero el hospital está abierto y deben de considerarlo su propio hospital, aunque no sean socios, pero están internando ahí, están hospitalizando ahí. Es para todos. Fíjate, Carlos, que la gran diferencia de antes a ahorita es que antes nosotros no teníamos un lugar donde llegar a trabajar a gusto, donde pudiéramos decir, oye, necesito esto otro, consígueme esto. Y fue por lo que se hizo pues el hospital, ¿sí? O sea, ahora sí es un hospital donde nosotros podemos decir, necesito esto, dame esto y todo eso, ¿no? Ahorita con los médicos que están llegando, la verdad, mira, son médicos, muchos de ellos que son muy buenos, que tienen gente, que tienen pacientes, que no necesitan tener un hospital. Ellos pueden llegar a un hospital aquí, a otro hospital acá y ahí trabajar. Porque en todos lugares tienen las puertas abiertas. Por eso muchos de ellos dicen, yo, pues, ¿para qué quiero un hospital? ¿Sí? Si yo puedo trabajar en cualquier hospital y en todos los lugares me atienden bien. La diferencia es las cirugías. Ustedes están capacitados para sostener cirugías. Sí, es una de ellas, ¿sí? Pero hay otras áreas, por ejemplo, los pediatras también quieren sus monitores para sus pacientes pediátricos, su terapia intensiva para pacientes pediátricos, ¿sí? O sea, los ginecobstetras quieren sus tocógrafos, tienen equipo especial para ellos, ¿sí? Y me imagino que el ser un hospital, el concepto de hospital también implica que el paciente tiene un equipo de especialistas a su servicio, digamos, porque Correcto. Lo van a operar, no sé, no Sí, quiero decir cualquier bueno. cosa, pero van a estar ahí otros especialistas para precisamente la operación y para los cuidados. La medicina es multidisciplinaria, ¿no? O sea, no porque llegue un paciente con determinado médico ya él se va a encargar de todo, ¿no? Si él tiene duda, quiere asesoría o quiere la valoración de esta especialidad, pues ahí está la mano, ¿no? Entonces se puede pedir, yo por ejemplo le pido opinión a la medicina interna
o a cardiología, ¿verdad? Y ya entre los dos trabajamos, ¿no? Entonces, si está un neurólogo, por ejemplo, que nos visita de repente, pues también le hablamos a él, ¿no? Pero sí, se trata de que al paciente se le den los servicios que necesita, no ser uno como antes, ¿verdad? Todólogo, ¿no? O sea, hacerle de todo. Ahora es multidisciplinario la atención de los pacientes, y así debe de ser. Les voy a preguntar ahora 2 preguntas en una, digamos. Uno de orígenes y otro de futuro, si gusta. Doctor Daniel, usted me responde de los orígenes. ¿Hubo gestiones para la fundación de este hospital, especialidades médicas, para aprenderme el nombre correcto? ¿Hubo gestión con el gobierno del estado, municipal? Supongo que sí. No sé si hubo donación de terreno o hubo algunas facilidades. No, de ninguna manera. Esto es una cosa totalmente privada. Entonces, se hicieron todos los trámites ante las instancias correspondientes, ante la Secretaría de Salubridad, ante el municipio, los permisos pues que otorgan, ¿verdad? Para la construcción del edificio como para el funcionamiento del mismo hospital, todo en orden. Desde el principio no tuvimos ningún problema. No dudo que todo esté en orden, pero si los tiempos fueran de hoy en día, digamos, si hubieran hecho la gestión hoy en día, no solo los hospitales, sino muchas empresas le preguntan al ayuntamiento: oye, ¿qué me ofreces? Digamos, ¿no? O el terreno, predial, no me vas a cobrar el predial por 5 años, o becas para mis residentes, qué sé yo, ¿no? Así se ponen las empresas de hoy en día, digamos, ¿no? Te voy a generar, bueno, las grandes empresas, 3,000 empleos, o los más modestos, te voy a generar 100 empleos, ¿qué me ofreces a cambio? Porque también los ayuntamientos, los presidentes municipales, saben que eso es atracción de inversión. Y si ahora quisiera llegar a un hospital a La Piedad, lo primero que piensa un gobernante es atracción de inversión, ¿no? Digamos, que bien le caería como le cae hoy en día, ¿no? Cualquier franquicia transnacional que llegue, no quisiera decir marcas, pero bueno, para entendernos, el Sams, por ejemplo, cuando llegó, o Cinépolis, ellos pusieron sus condiciones para llegar a la ciudad, a diferencia posiblemente de otros tiempos. Y entonces la pregunta es si va a haber gestiones, esta se la hago a ustedes, doctor Rigoberto. ¿Piensan hacer gestiones para este crecimiento que están pensando para el hospital, o van a seguir en la misma lógica con los recursos privados de ustedes? Bueno, te voy a ser franco, no hemos pensado en eso, en hacer gestiones, ¿no? Hasta ahorita todo se ha pensado en hacer con recursos propios. En alguna ocasión con el doctor Sotelo se trató de hacer gestión para tomógrafo precisamente, pero no hubo una muy buena respuesta, ¿verdad? Entonces dijeron, no, nos tardamos mucho tiempo con esto, entonces mejor con lo que vayamos saliendo de aquí, pues con eso vamos manejando todo lo demás, lo que viene. Los proyectos son grandes para los que se tiene, pero sabemos que cuesta trabajo y lo disfrutamos más, ¿no? Porque cuesta trabajo. Pero esperamos que sí se puedan hacer varias cosas todavía. Digo, no tenemos pensado en eso, ¿no? En hacer gestión. Ahora, si ellos nos pueden gestionar algo, con todo gusto, bienvenido, ¿no? Sí, pero hasta ahorita no lo hemos pensado así. Okay. Al menos con la directiva, no me acuerdo que hayamos hablado algo de eso, ¿no? Con todos ellos. Bueno, ya les comenté al principio del programa que yo veo que el sector salud en el municipio viene creciendo, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que sí hay crecimiento, que hay un crecimiento normal, digamos? Fíjate que yo lo he visto muy, muy grande el crecimiento, porque esto ha dado lugar a que esa partecita que está por ahí cerca del Hospital de Especialidades, que se formó después el centro El Carmen, se formó otro núcleo de consultorios y se han formado ahí muchos laboratorios, o sea, se han estado formando muchos lugares de fuentes de trabajo de tipo médico o paramédico, ¿verdad? Y está dando trabajo a mucha gente. Yo creo que esto va a seguir progresando mucho, y más si sigue llegando más gente, más médicos, pues este núcleo que está aquí chiquito a lo mejor se empieza a formar más grande, ¿no? A ver, yo espero que sí. Ustedes entonces nacen como hospital en el 83
¿Y el Hospital del Carmen cuándo dicen? 2 años o 3 años después. En 1985, 86 debieron empezar. Fue como en el 90, ¿no? Bueno, Sí, yo llegué en el 87, todavía como 2 o 3 años después. Sí, más o menos. Entonces como 7 años después. Sí. Y quiero pensar que entonces ustedes, ya de reforzado con el Hospital del Carmen, fundaron el núcleo de este núcleo urbano de servicios médicos. Yo creo que ahí fue creciendo, ¿no? Porque tanto los médicos que se formaron en el Carmen también tenían muchos pacientes, ¿sí? Y los que estaban también aquí en el especialista también tenían sus pacientes. Y además los que fueron llegando, llegaron médicos con nosotros, llegaron médicos con ellos también. Y fue creciendo. Porque quien conoce la ciudad sabe que ahí es un núcleo de servicios, sí, denso además, ¿no? Así es. Como dice usted, hay farmacias, hay laboratorios, farmacias. ¿cómo les llaman estas tiendas que venden objetos terapéuticos? De equipos médicos, pues. Ajá. Equipo médico. Sí, también. Ajá, desde sillas de ruedas o sí, amuletas, cualquier tipo de cosa, ¿no? Sí, si te fijas, todos esos están ahí en el centro. En el centro área no hay. Médica, por así decirlo. En el centro no hay, pero sí en esta área sí están todos esos tiendas, esos servicios. ¿Y ustedes cómo ven esta zona? ¿Desordenada, ordenada? ¿No hay ningún problema por el orden? ¿Es funcional? Pues esperamos que funcione lo que se había platicado una vez del turismo médico, ¿no? Del Distrito Médico Cavadas, ¿no? Ajá. Sí, que es un proyecto, a mí se me hace muy ambicioso, pero maravilloso, ¿no? Porque si se logra hacer todo eso, el Distrito Médico Cavadas es hacer que toda la Piedad sea un referente, y no nada más a nivel local, sino a nivel estado, a nivel incluso nacional puede ser, ¿verdad? Pero sí, es a largo plazo y es un proyecto muy ambicioso. Sí, ya que lo comenta, ese proyecto se presentó con la actual directora de promoción económica, le gustó, lo llevó con el presidente, pero de repente las cosas se traban un poquito. Es cosa de tener paciencia y a veces se destraban, digamos, ¿no? Se retoman. Luego nos llevamos sorpresas de que ya le están trabajando el proyecto y ni nos habían avisado, digámoslo así, ¿no? Digamos, hay un ejemplo muy bonito además. Se propuso el rescate de la presa 5 de Oros. La gente que no conoce La Piedad, bueno, lo invitamos a que conozca, sí, para que conozcan los casos, pero la gente que sí es de La Piedad de la región sabe de qué lugar estamos hablando. Y hace unos años se propuso, hay que retomar, no es rescatar porque no era una cosa del patrimonio de los piedenses, era una presa, para rompepicos le dicen, para que evitar las inundaciones peligrosas hacia la ciudad, de todos los afluentes que vienen bajando del Cerro Grande, y entonces se generan unas presas que se les llaman rompepicos para que vayan aminorando el peligro, el riesgo de inundaciones en la ciudad. Y esta es una de ellas, y se dijo, vamos a volver a un espacio público, y se habló de que tuviera un jardín botánico, que tuviera un vivero, que tuviera una pista de competencia ciclista, y de repente ahí desasolvaron la presa porque estaba asolvada, y hace 15 días el presidente municipal dijo que que le tiene una sorpresa a los piedadenses, y resulta que ya le están trabajando, ya como ayuntamiento ya le están trabajando a esa zona. Qué bueno. Y entonces hay que tener confianza, digamos. Ojalá que sí. Se le presenta a la así. directora de Desarrollo Económico, Promoción Económica, le gustó, nada más que por ahora está un poquito en stand-by, porque luego el ayuntamiento también tiene otros proyectos y hay que presupuestarlos, hay que ponerlos ahí en una carpeta de proyectos, y de repente uno se puede llevar la sorpresa. Y si no, también, luego también en este programa hablamos mucho de la participación social, sino también desde la sociedad hay que impulsar esos proyectos. También ese proyecto que les acabo de comentar de rescate, porque ahí sí ya se tiene que hablar de rescate de toda la microcuenca y de todos sus afluentes. Ya se llamó la atención del gobernador, y el gobernador también ya está apoyando con 2 proyectos importantes que ya hemos comentado en otros momentos.
Pero así es, una semillita que pone la sociedad y después los gobernantes, ya sean locales o estatales, se interesan porque ya ven trabajo y es que apoyan. Y entonces ahí también vale mucho la pena que ustedes como sector médico se sumen también a estas iniciativas que tienen que ver con la sociedad. Y lo hemos dicho también mucho en este programa. No es esperar a que lo hagan los gobernantes porque a veces no alcanzan los recursos, sino también desde la sociedad hay que impulsar, ¿no? Sí. Y ustedes están en dos ámbitos, digamos, sí en el sector social, pero también en el sector privado. Y también ahí les toca jugar ese doble juego, digamos. Esto es de voluntades, Carlos, ¿verdad? Que cada quien ponga voluntad en hacer las cosas en la partecita que le toca, ¿no? Porque hay quienes se niegan y dicen, no, pues ya no hay que lo hagan ellos. Entonces, eso tampoco, ¿no? Sí, es de voluntades. Bien. De todos. Déjenme ver en qué tiempo estamos. Nos quedan 10 minutos todavía para hablar de servicios médicos. Sigamos hablando de servicios médicos, de la Piedad, de la región, de la competencia, por ejemplo, de la competencia. Se le ha preguntado a los piedadenses a través de una encuesta si han recibido algún servicio fuera de la Piedad. Y sí, la gente, muchas personas se van a León. Ustedes dicen que originalmente se iban a León o a Guadalajara. O a Zamora. Y ahora está también en Morelia, hay que sumar a Morelia, porque además el mismo sistema de salud público canaliza a las personas a Morelia, ¿verdad? O a Zamora. Y entonces sí, es una competencia fuerte la que se tiene. ¿A usted les preocupa eso? No tanto, bueno, no tanto porque esto va a ir, es paulatino todo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos faltan muchas cosas que a lo mejor en Guadalajara, en León lo tienen. Incluso nosotros si vemos la necesidad de mandar un paciente para allá, lo mandamos, ¿sí? No tanto de que los pacientes directamente se vayan para allá. Lo bueno es que ahorita están llegando aquí, ¿sí? Si nosotros vemos que no tenemos el servicio aquí o tenemos que mandarlos fuera, pues los mandamos. Lo que va a pasar es que entre más gente vaya llegando aquí, más fuerte se va a hacer aquí la Piedad en cuanto a los servicios médicos y ya no tendríamos necesidad de mandarlos para allá. Eso les evitaría muchos gastos a los pacientes, ¿verdad? Y todo se quedaría más que nada aquí los pacientes estos. Lógicamente allá también van a hacer lo mismo, ¿no? O sea, ellos también se van a estar creciendo, todo va a ser creciendo en todos lados. Entonces no me preocupa tanto el hecho de la competencia ahorita, me preocupa la incompetencia, ¿sí? O sea, que no seamos competentes para con ellos, ¿sí? Por eso hay que tratar de tener todos los servicios lo mejor posible y que vengan las especialidades que nos hacen falta, ¿verdad? Es lo que hay que esperar. Tengo una curiosidad, de repente tenemos muchas curiosidades. Ustedes ya tienen entonces experiencia con su hospital en entrar en procesos de enseñanza a los médicos que llegan. ¿Es muy difícil abrir una escuela de medicina como para pensarse en ese gran proyecto? Seguramente es costoso por los laboratorios, pero no sé si además licencias o qué tiene que ver para tener una escuela. Yo lo veo muy difícil esa situación aquí en La Piedad. Se necesitarían, pues, aparte de las instalaciones, el equipo médico, que fueran los catedráticos, pues, ¿ya? No estamos a ese nivel ahorita de decir que somos capaces de dar una cátedra sobre determinada especialidad o materia, pues, que se pudiera tratar en medicina, ¿ya? Tiene que haber médicos que sean anatomistas, que conozcan al 100% cada parte del organismo, sus relaciones con todo, pues, cómo está articulado el organismo. Tiene que haber fisiólogos, tiene que haber anatopatólogos, todos que impartan, pues, sus cátedras bien. No universidades patitos. Si alguna se pensara hacer eso, pues tendría que ser ya con una plantilla de docentes bien capacitados. Pero aquí en La Piedad no hay, siento yo, ninguna persona que pudiera llenar ese requisito mínimo, ¿verdad? De enseñar. Okay. Sí, es un poquito difícil en el sentido, Carlos, de que para hacer una escuela de medicina o algo, sí debes tener bien la estructura, olvídate del edificio como quiera, pero sí personas capacitadas, como él dice, para enseñar a los nuevos alumnos a
a que salgan bien preparados, ¿no? Porque van a salir médicos que no se van a saber defender, no van a saber detectar una enfermedad, no van a saber hacer muchas cosas, y pues van a salir médicos que no están bien capacitados ni nada, preparados. Entonces, para eso sí se necesita tener ya un personal bien estructurado, de tú vas a dar esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, de las clases para que sean bien. En Zamora se hizo, ¿no? Por ejemplo, Exacto, sí. ¿verdad? En Zamora se hizo la escuela de medicina, o sea, es una, por decir, una rama de la Universidad Michoacana. Universidad Michoacana. Ahí ¿Sí? se requiere entonces que la universidad esté interesada y es la que abre la carrera. Sí, digamos. y también una gente muy capaz. O sea, por ejemplo, quien hizo esto fue el doctor Padilla, ¿no? Héctor Padilla Héctor Padilla. Aguirre. Es una persona muy capaz, muy catedrático. Él siempre se ha dedicado a enseñar, ¿verdad? Y él fue el que formó todo eso, Bien. ¿verdad? Se necesitan personas como como Héctor Padilla aquí en La Piedad también para poder hacer cositas así, ¿no? Y si no una carrera, no sé, cursos, especializaciones, capacitaciones, ¿ustedes estarían en la posibilidad? ¿O tampoco hay interés en eso? Bueno, no creo que sea tanto lo que se puede aspirar, ¿verdad? Ajá. Pero cada asociación médica de aquí en La Piedad tiene sus jornadas médicas, sus sesiones periódicas cada 8 días, cada 15 días. Se está sesionando de cada rama de la medicina, tiene sus pláticas actualmente. Ahorita la asociación médica que está por el doctor López están sesionando cada 15 días y presentaciones es a los médicos generales, es abierto a los médicos, a los que quieran participar, y son buenas pláticas, o sea, son Para actualización. para pues. actualización, y después hacen jornadas cada año también, jornadas médicas de actualización de diferentes especialidades, ¿verdad? O sea, se están capacitando, sí. Aquí hay, por ejemplo, escuelas pero de enfermería, también es muy importante, ¿no? Tener enfermeras bien capacitadas. Lo que sí hacemos ahí en el hospital es a las personal que tenemos de enfermería, también se les está capacitando constantemente, ¿no? Y no nada más en cuanto a la atención del paciente, sino al manejo mental de los pacientes, al trato con los pacientes, el trato entre ellos mismos, o sea, se les capacita en todos los aspectos. Se me viene un ejemplo, una persona que funciona bien como ejemplo, miembro de su personal, de ustedes, la doctora Itzel Arismendi, que hace 15 días nos platicaba de que ella le dio seguimiento a personas que tuvieron COVID, de cómo es que evolucionaron, con 2 líneas, digamos, de estudio. Uno, las que una vez que tuvieron COVID, después se les suministró un medicamento para ver cómo evolucionaban, particularmente con ese medicamento. Y resulta que evolucionan mejor que incluso pacientes que tienen otros malestares de vías respiratorias. Usted conocerá mejor los términos. Y la otra vía de estudio que tiene ella o que tuvo ella es lo que ustedes le definen long COVID largo, y las secuelas que puede tener eso, las secuelas que puede tener esto. Y lo que está haciendo ella es investigación, y entonces ustedes, eso sería una muestra de que el hospital de especialidades, pero es que no quiero centrarme en qué es el hospital de especialidades, sino que en La Piedad se está generando investigación, y que esa investigación bien vale la pena divulgarlo, lo que en instituciones como los centros públicos de CONACYT le llamarían divulgación del conocimiento, y dan conferencias y dan ponencias o cursos. Ustedes también están en posibilidades entonces de estar transmitiendo esa investigación, esas líneas de investigación que seguramente tienen. Sí, por ejemplo, ese tipo de investigación se hace a nivel personal, ¿verdad? Y ya si se consigue todos los materiales y todo eso, se pudiera publicar en alguna revista, ¿verdad? La doctora, por ejemplo, pertenece a la Asociación de Medicina Interna y todo eso, entonces ella podría plantearlo a la sociedad y publicarlo, ¿no? Sí se puede hacer. Ahorita las publicaciones, ya las investigaciones ya no es de que me pongo a investigar esto y esto otro y me resultó esto y ya lo publico, no. Ahorita ya es una metodología lo que se tiene que hacer y se tiene que cumplir con todo esto, ¿verdad? Eso ya está reglamentado.
¿sí? De que quieres publicar algo, ok, hiciste este estudio, primero dame el permiso de tus pacientes de que te aceptaron que hicieras el estudio con ellos. Y después de que hiciste todo el resultado, dime si tienes algún interés en cuanto a ese estudio que hiciste, ¿no? ¿Te pagaron? ¿Sí? O sea, es un conflicto de interés, le llaman, ¿verdad? Entonces, debe ser bien reglamentado ya todo esto. Ya no es como antes que se hacían muchos estudios y salían muchísimos estudios, pero a veces muchos eran pagados, ¿no? ¿Sí? Ahorita ya no. Ahorita ya tiene que ser reglamentado y tiene que ser autorizado precisamente por COFEPRIS, ¿verdad? O sea, ya la medicina está bien reglamentada, ya está tomando un cauce más correcto. ¿En dónde se publican ustedes? ¿Dónde publicarían? ¿Hay revistas especializadas? Si pertenecen a alguna asociación, en la asociación, por ejemplo, la Asociación de Medicina de Cirugía General, la Medicina Interna, podrían publicarlo ahí. Ahí hay revistas, las asociaciones lo publican. La FEMICOG, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, tiene sus medios de difusión, una revista mensual que se sacaba. Ahora ya no es en papel, ahora es nada más por internet, ya todo que se manda. Yo me retiré ya del ejercicio de la medicina hace 3 años prácticamente, es que estoy un poquito desconectado en eso. Recientemente. Sí, tenemos nuestros medios pues para difundir lo que queramos nosotros. ¿Ven? Bueno, yo sé que las personas retiradas a veces trabajan más. En casa. Y son mi ejemplo a seguir, porque si uno quiere retirarse y dejar de tener presión del patrón, pero sí sigue trabajando. Ahora la presión de la patrona. Sí. Bien, pues me ha dado mucho gusto que me hayan acompañado en el programa, platicar de esta rama, digamos, esta vía de los servicios médicos en esta ciudad. Y siempre se puede hacer algo, siempre desde la sociedad. Además, en época de electoral, los gobiernos como que nos pelan muy poco porque están metidos en su dinámica electoral. Entonces, no queda más que generar iniciativas desde la sociedad. Y bueno, esto que nos platican hoy da herramientas para precisamente intervenir de alguna manera desde la sociedad. Así que les agradezco mucho. Muy interesante además la historia de este hospital, tanto de sus orígenes como lo que están haciendo actualmente. Así que les agradezco mucho. En lo particular, para mí fue un placer estar aquí contigo y agradezco mucho la invitación, Carlos. Gracias. Agradecido también, muy amable doctor. Gracias, doctor Daniel, gracias a los dos. Y amigos, gracias por habernos acompañado en Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Gracias a Carla, a Felipe, a Gerardo, y nos estamos viendo la próxima. Código Libre.